o que intenten razonar. Ahí estaba queriendo hablar Agustín, ¿puede ser? Profe, puede ser que de lo que vimos el cuatrimestre pasado era que también las proteínas constituían, formaban estructuras, entonces eran esenciales, eran no más importantes, pero eran de otra categoría, entonces el cuerpo primero usaba los hidratos de carbono, que son fuentes, digamos, de depósito de energía, y las proteínas son para otras cosas, tienen otras funciones, ¿no? Ok. A ver, bueno, pero esto que decís Agustín complementa en cierta forma lo que dice Federico. Digamos, ahora vamos a ver igual más en profundidad lo que son las funciones de las proteínas, pero tal cual, si las proteínas tienen otra función, además de aportar energía, porque sabemos que los macronutrientes todos algo de energía aportan, digamos, una buena cantidad de hidratos lo que va a hacer es que las proteínas tengan entonces esto mismo que dicen entre ustedes dos. Así que las proteínas cumplan sus funciones, las cuales no son energéticas, para que las funciones de energía sean cumplidas por los hidratos de carbono. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿O lo que dijeron entre todos? Si no, dígame, no. Siento que por ahí lo puse, lo dije raro. Veámoslo de esta manera, digamos, por si lo estoy diciendo yo de manera confusa. Digamos, son ahorradores de proteínas en la medida en que sean aportadas en la cantidad adecuada. Digamos, si yo aporto una cantidad, o sea, si el aporte de los hidratos de carbono en la ingesta es insuficiente, las proteínas terminan teniendo esta función energética, que es de las primeras funciones que le resaltamos a los hidratos de carbono. Cuando, digamos, sí aportan energía las proteínas, es verdad, pero, digamos, tienen antes que eso otro tipo de funciones que se le dicen funciones plásticas. Ahora, las funciones plásticas son cumplidas por las proteínas siempre y cuando los hidratos estén aportados en buena cantidad. Si tengo que usar proteínas para cubrir mi demanda de energía, digamos, le estoy quitando la posibilidad de que cumplan funciones plásticas. Entonces, para que funcionen de esa manera, terminaría teniendo que aportarla en mucho mayor cantidad para que, digamos, sería una manera ineficiente, ¿no? Porque las proteínas con un porcentaje me alcanza. Ahora, para que cumpla sus funciones. Si yo no aporto los hidratos en buena cantidad, voy a necesitar mayor cantidad de proteínas para que las proteínas realmente cumplan el resto de sus funciones. Y es por eso que si los hidratos están aportados en cantidad insuficiente, o mejor dicho, si están aportados en la cantidad que corresponde, me van a ahorrar de que ingiera proteínas de más y que las use de manera ineficiente. ¿Se entiende un poco la idea? No sé si esto cambia tus teorías, Federico. Perdón, profe, escuché la mitad porque tengo mala conexión. Estaba siguiendo, pero me quedé a mitad. Ok. No, yo te preguntaba solamente si esto que hablábamos, pero no sé qué escuchaste que no ahora, cambiaba o no tu teoría. Digamos, en definitiva, lo que sucede es que si los hidratos de carbono están aportados en la cantidad que corresponde, no es necesario utilizar de manera ineficiente las proteínas. O sea, ahora utilizo las proteínas para lo que son y no necesito aportarlas de más. Por eso me ahorro proteínas. Me ahorro de consumir proteínas porque tengo un adecuado aporte de hidratos de carbono. Eso era. Sí, queda claro. Era un poco la idea, quizás no lo expresé así tan correctamente, pero eh, intenté razonarlo por ese lado, digamos. Está perfecto. No, no, por eso los decía tanto a vos como a Agustín, digamos. Ustedes lo respondieron perfecto y la idea era eso, que lo puedan intentar razonar. Entonces está bueno que haya salido desde ahí. Sí, digamos, si los depósitos son los normales, debería usarse los hidratos. Si están de Exacto, deficiencia, bueno, va a usar las proteínas. exacto. Bueno, de hecho, te digo, como decís vos, Agustín, eso es así tal cual,
pero llevémoslo a lo previo, digamos, para que se genere un depósito, tiene que haber un aporte adecuado. En el caso de los hidratos de carbono, que sí se pueden almacenar. Los hidratos de carbono pueden almacenarse como glucógeno. Para que haya glucógeno, el aporte tiene que ser el adecuado. Si no, incluso con el aporte por debajo, no llegás a generar el depósito. Entonces ahí gastas más proteína todavía. Pero, pero, Claro, claro, claro. pero sí, es así. Sigamos. Hola, Seba, Estarías ¿cómo mal va? nutrido, digamos. Sí, Que me hablaron hola. juntos, pero sí. No sé, Agus, si querías terminar de cerrar. Sí, que decía que estarías mal nutrido, digamos, estarías con alguna deficiencia de nutrición o de aporte a alguna de las. Bueno, en este caso el hidrato de carbono. Claro, no necesariamente vas a llevar o a estar desnutrido, pero digamos, si no lo estarías haciendo quizá de la manera adecuada o de la manera más óptima para que todo funcione a, a- a como se supone que está programado. Ahora sí, Seba, vos ibas a decir algo. Eh, sí, que cuando, o sea, lo mismo que habían dicho los chicos, cuando está deprimido el depósito de glucógeno, o se deprime demasiado por ejemplo, actividades de resistencia de larga duración, como por ejemplo puede ser el caso de- en el caso de carreras de ultramaratón o Ironman, eh, si bien por ahí los nutrientes están, lo que está faltando es, hay un déficit energético y eso va a provocar un ambiente más catabólico para el músculo y bueno, se va a producir la proteólisis ahí. Entonces estaría usando los aminoácidos o las proteínas como una fuente energética. Exacto, bueno, eso es un buen ejemplo. Ojo, también es un ejemplo medio extremo en cierta forma, ¿no? Porque ultramaratones y Ironman son deportes o prácticas deportivas muy exigentes. Y entonces, ahí sí, si está el depósito, porque digamos, si encarar un Ironman sin un depósito de glucógeno es prácticamente ir a suicidar a tus músculos, porque sabes que tenés que enfrentarte a, no sé, cuánto tarda no voy a hablar de la elite, pero ¿cuánto puede tardar una persona no elite más o menos entrenada en hacer un Ironman? ¿Qué estamos hablando de cuántas horas? ¿De 12 horas? Entonces, ir a someterte a 12 horas, y estoy diciendo más o menos alguien que lo terminaría en un tiempo, no sé si es bueno, yo no tengo muy claro los tiempos del Nueve Ironman, si horas no y me equivoco, medias, es un Ironman nueve el que lo horas y gana, medias, el que lo gana, 9 horas y medias claro. y el de Hawái. Exacto, yo tenía en la cabeza unas 8 horas más o menos, por eso tiré unas 12. Bueno, entonces si el que gana 9 horas y media y alguien lo intentaría hacer en 12, no podría jamás siquiera pensar, o sea, sería muy suicida la idea de ir a correr algo así, sin depósitos de glucógeno y una nutrición adecuada para ahorrarte las proteínas. Te caes, te caes seco ahí, no lo terminás completando. Pero bueno, este ejemplo es de deporte. Recuerden que la mirada más que nada, si bien vamos a mencionar cuestiones de deporte todo el tiempo, la mirada acá siempre es más desde las personas por ahí regulares que con suerte hacen algo de actividad todos los días. Ni te diría 3 veces a la semana con suerte. Esta primera parte, en realidad el resto de la clase, sí tocamos algunas cuestiones de deporte, pero es en lo que sería fisiología normal o parte normal, una persona, vamos a decir, personas regulares o personas normales. Regular suena calificación. Bueno, profe, pero igualmente también llevado, por ejemplo, no al deporte, ni mucho menos a la elite, es lo que habíamos hablado el cuatrimestre pasado con el tema de las dietas muy restrictivas o de ayunos muy largos, donde obviamente que la glucosa en sangre va a disminuir y va a tirar de ahí por ahí de ese glucógeno que está
en el músculo, que también es deficiente, y después van al gimnasio, no rinden, y encima vienen con pretensiones de hipertrofia, o sea, y ahí la perólisis va a estar Claro, en bandeja. tal cual. Sí, sí, tal cual, ni hablar. Bueno, esa gente va a estar llena, está lleno de esa gente, sigue existiendo. Pero sí, sí, tal cual. Continuamos con las funciones entonces. Así como son ahorradores de proteínas, los hidratos de carbono también van a ayudar en lo que es la regulación del metabolismo de las grasas, ¿sí? O de los lípidos. ¿Por qué? Y porque si se restringen lo que son el aporte de hidratos de carbono, las grasas empiezan a metabolizar de manera normal. Ese metabolismo anormal produce una sustancia, un metabolito que es intermedio en la degradación, digamos, no es el metabolismo que se termina excretando, saliendo del cuerpo, sino que es intermedio, es un paso anterior a eso, que son los cuerpos cetónicos. Cuando los cuerpos cetónicos están en exceso, lo que se provoca es esta situación de cetosis, ¿sí? Que hay abordajes nutricionales que plantean esto, inclusive, de mantener el cuerpo en cetosis. Pero esta cetosis se da cuando el aporte de hidratos de carbono es muy restringido y cuando no es lo suficiente incluso para que el cerebro los utilice como combustible. De hecho, hace un rato decíamos, la glucosa es el único componente que el cerebro utiliza en situaciones normales. Digamos, en una situación normal, el cerebro va a buscar utilizar la glucosa como combustible para sus funciones de coordinar todas las funciones del cuerpo, ¿sí? Tanto las voluntarias como las involuntarias. Ahora, si los hidratos no están en la cantidad suficiente para esto, se genera esta situación donde se empiezan a metabolizar y a degradar anormalmente las grasas para que se genere este metabolito, que son los cuerpos cetónicos, que termina sirviendo de sustrato al cerebro o como combustible, mejor dicho, en el cerebro. A ver, ¿se puede ¿el cerebro puede funcionar de esta manera? Sí, puede funcionar y por eso lo termina haciendo de la misma manera. ¿Es lo normal? ¿Es para lo que el cerebro espera funcionar? No, no es lo normal, no es lo que pretende el cerebro tener como combustible. Lo hace ante situaciones de emergencia, por así decirlo. No estoy hablando de una emergencia donde te corre alguien para robarte o un león si lo llevamos al hábitat natural, sino de emergencia digo de que no está viendo el aporte de energía suficiente y más que nada o precisamente de hidratos de carbono. ¿Se entiende esta idea o la terminé diciendo medio compleja? Ok, continúo entonces. Otra de las funciones va a ser aportar fibra, ¿sí? Que veíamos recién cuál era parte de las funciones de la fibra. Va a aportar también fitonutrientes y antioxidantes, ¿sí? Para prevenir la oxidación a nivel celular. Y tienen funciones estructurales, por ser parte de compuestos que van a ayudar a regular el metabolismo y también por formar parte de lo que son las paredes celulares. Entonces, visto las funciones y un poco cómo están divididos los hidratos de carbono, ¿dónde podemos decir que están presentes? ¿O dónde pueden decir? Se los pregunto a ustedes. Profe, Sí, y en mayor medida están en las frutas, verduras, legumbres, en los frutos secos, en las semillas, también se pueden encontrar en los lácteos. bien. Sí, llevamos, exacto, frutas, verduras, legumbres, muy buenas fuentes de hidratos de carbono. Lácteos también tienen algo. Y semillas, un poco, depende de cuáles.
en realidad van a tener más o menos, pero bueno, veámoslo, ya que están callados hoy. Las principales fuentes van a ser legumbres, como bien decía, cereales y los productos derivados a raíz de los cereales, ¿no? Acá, por ejemplo, pasta, pan, fideos, todos esos productos son derivados del trigo, el cual es un cereal. Entonces, esos también son buenas fuentes de hidrato de carbono. Hortalizas como papa, batata, sí, choclo, mandioca, ese tipo de hortalizas. Y bueno, frutas y verduras también, por supuesto, van a estar. Y aparte, verduras y frutas son aportantes de fibra, ¿sí? Que veíamos eh, recién las funciones. Ojo, tener en cuenta que también existen lo que son carbograsas, ¿sí? Que son hidratos de carbono combinados con grasas, que suelen ser los que esos que van al gimnasio o que van o que pueden llegar a acudir a ustedes y dicen, no, sabes que estoy queriendo cambiar mi estilo de vida, estoy dejando las harinas. Así, ¿qué harinas dejaste? Facturas, pizzas, alfajores, que son todas carbograsas, tienen harina y bueno, sí, algo de harina tienen, pero en realidad también tienen un montón de grasa que las acompaña, por lo cual es que las convierte en carbograsas y no es solamente que están dejando carbograsas, o se queríamos, de estos alimentos, la mala fama se la lleva el hidrato, y no exactamente la grasa, que encima es algo que aporta más del doble de energía que un hidrato de carbono. Así que nada, a tener cuidado y tener en cuenta que existen este tipo de alimentos que tienen hidratos de carbono, pero también vienen con grasas, por eso los llamamos carbograsas. Consultas o dudas hasta acá, y no seguimos a proteínas. Sacate imagen, Hernán. En este horario les está dando hambre a No, todos, ¿no? olvídate. Entonces pasemos a proteínas, así cambiamos un poco la imagen. ¿Qué vamos a hablar? Y bueno, funciones o dónde andan las proteínas. Y van a formar parte de todas las células corporales y están constituidas por lo que son 4 átomos principalmente: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora, tenemos que, digamos, estos átomos forman unas unidades simples y estas unidades simples son las que van a formar a las proteínas. ¿Saben cuáles son esas unidades simples? O esas unidades que terminan constituyendo a las proteínas. No hay respuesta. Qué bárbaro. Bueno, son los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos lo que tienen es que son 20, ¿sí? Los que constituyen a las proteínas, de los cuales 9 de esos aminoácidos son esenciales. ¿Por qué decíamos que un nutriente es esencial para la alimentación y por qué no puede el cuerpo o el organismo no tiene forma de obtenerlo a través de la alimentación? Porque hay otros nutrientes que pueden ser constituidos o sintetizados por el cuerpo mediante, digamos, teniendo el sustrato, pero hay algunos componentes que no pueden ser sintetizados o formados en el cuerpo, sino que deben ser sí o sí incorporados por por la dieta, por la ingesta. ¿Sí? En este caso, para los aminoácidos, casi la mitad de ellos son esenciales. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales? Y bueno, aquí los tenemos: al triptofano, la tronina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, histidina, fenilalanina y la isoleucina. Estos 9 aminoácidos son los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles van a ser las funciones de las proteínas? Bueno, van a ser estructural. ¿Y por qué? Lo decíamos recién, forman parte de todas las células del cuerpo. Entonces, su función estructural pasa por formar parte de los diferentes tejidos. ¿Sí? Ya estamos hablando de tendones, de órganos, de huesos, de piel, de todo. Otra de las funciones es enzimática, ¿sí? Que es
porque es parte constituyente de casi todas las enzimas que sirven en los procesos fisiológicos. Un ejemplo podría ser la pepsina, la milasa, así que son enzimas digestivas. Eh, También va a tener como función formar parte de los neurotransmisores y de las hormonas, ¿sí? Como insulina, glucagón, que esto lo vamos a ver más adelante, cuáles son las funciones de estas hormonas en el transcurso de esta materia, no en esta clase, sino algunas clases más adelante, pero vamos a ver algunos de estos. Ayudan también en lo en el balance de fluidos, porque ayudan a mantener el equilibrio entre los líquidos de los tejidos corporales. Hacen de amortiguador en las funciones de ácido-base. ¿Qué es esto? Y ayudan a regular lo que es el pH. ¿Por qué amortiguador? Y porque si hay alguna gente que tiene un pH distinto al de la sangre y, digamos,
anatomía. Ya empezamos a hablar de anatomía, sino que ahora vamos a seguir. Digamos, ¿qué región superior, boca y esófago? ¿Qué es importante acá? Y bueno, buena salud de ambos, ¿sí? Tanto de boca como de esófago. ¿Por qué es importante la buena salud en esta sección de lo que es el tracto gastrointestinal? Y porque si no estuviera, o si faltara esta buena salud, lo que puede suceder es que condicione las ingestas. Y la intención, la idea no sea condicionada, sino que sea la necesaria. Entonces, ¿cómo puede estar condicionada la ingesta o cómo puede verse afectada la salud de la boca o del esófago? Y bueno, por ejemplo, consumir alimentos que se dicen son estimulantes de las caries o generadores de caries. Exactamente, Sebastián, para poder masticar bien, bueno, la falta de piezas dentales podría hacer que condicione la masticación, lo cual, si está condicionada la masticación, va a condicionar la elección de los alimentos, ya sea por su textura o por el tipo de alimento. ¿Cómo podemos o cómo se puede, no, porque no es que hay que buscarlo, cómo puede llegar a verse afectada las piezas dentales? Y bueno, con caries, que además las caries ya está visto que tienen mucho mayor, o sea, las personas con caries tienen mayor riesgo de infarto. Entonces, no es tan solo que la carie queda en la boca, digamos, hay que tener cuidado en este aspecto, no solamente por la salud de la boca, sino por la salud en general. Entonces, hay alimentos que van a condicionar o que son generadores de estas caries, ¿sí? Que se les llama alimentos cariogénicos. ¿Cuáles podrían llegar a ser estos alimentos? Y alimentos más que nada con un gran dulzor. Por ejemplo, bebidas deportivas. Ni hablar de las golosinas, ¿no? Pero alimentos muy dulces son los que son estos llamados cariogénicos. Y esto es mejor consultar frecuentemente al odontólogo, ¿no? Para chequear la salud desde este lado. Hay que tener en cuenta que en el esófago, pensando ya en lo que es el esófago, puede afectar la ingesta de dos maneras, ¿sí? Si hay algún tipo de esofagitis, que es una inflamación del estómago, o si llegar a haber hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? Es en la parte del estómago no, sino del esófago casi conectando con el estómago, y está esta parte que es el hiato del diafragma, el hiato diafragmático. El hiato diafragmático es un agujero por donde pasa el esófago, viene desde la boca a conectarse con el estómago. Después que atraviesa este hiato, ahí es cuando se conecta con el estómago. Si puede llegar a suceder que las paredes a esta altura, justo si lo estamos contando de superior a inferior, justo se vean como debilitadas y se ensanchen en esta forma, como haciendo una especie de anillo acá, en esta parte. Bueno, esto es lo que se conoce como hernia hiatal, ¿sí? Entonces, este tipo de lesiones, o este tipo de tanto de hernia hiatales como esofagitis, son comunes quizás en deportes como los levantamientos. Y también hay una especie de dolor al tragar, hay una sensación de incomodidad, así como que el alimento no terminó de bajar, que quedó a mitad de camino, o más acá, depende de qué tan lleno esté esa persona, ¿no? Pero bueno, en definitiva, digamos, este tipo de lesiones pueden condicionar la ingesta también, haciendo que se restrinja. Pasemos al estómago, sigamos recorriendo, digamos, estamos en cierta forma haciendo este recorrido que harían los alimentos. Ningún problema, Ana. ¿Qué cosa exactamente? Puedo volver para atrás y eso era lo que estaba haciendo. Espera que no me reacciona. Ahí está. Ok. ¿Cómo no? Ningún problema. Hernia hiatal, les decía, es cuando se dilata esta parte del esófago, la que está llegando al estómago, digamos. ¿Por qué hiatal? Porque atraviesa el hiato del... ¿Está un ruido ahí? Ok.
decía entonces, hernia hiatal, cuando el diafragma, cuando el esófago atraviesa el diafragma, ¿sí? Porque está en distintos lugares, el esófago va a conectar boca hacia el estómago y el estómago está debajo del diafragma, ¿sí? Entonces, para atravesar el diafragma, que es un músculo que, digamos, haría de base a los pulmones, lo que sucede es que ese hiato, ese agujero por el que atraviesa, tiene un nombre que es el hiato. Si las paredes del esófago se dilatan en la parte inferior, ¿sí? Cerca de este hiato, porque van a ser por arriba del diafragma, porque por debajo ya está la conexión al estómago, generalmente sucede acá que se forma como un anillo por encima del hiato diafragmático y en las paredes del esófago. Lo que hacen es, si viene un tubo, no lo puedo hacer con las manos, pero no lo puedo, lo puedo dibujar acá. Voy a intentar dibujarlo acá. A ver, un esófago normal vendría, vamos a poner que en esta forma. Y vamos a esperar que me salga mejor el dibujo. Esta parte inferior tiene que atravesar el diafragma. Lo hace a través del agujero que es un hiato, es el hiato diafragmático. Ahora, nueva situación, diafragma. Hiato diafragmático, esófago. Si viene el esófago acá y este esófago tiene una hernia, sería una dilatación a esta altura. Bueno, piensen que tendría que dibujar un poco mejor, ¿no? Pero, digamos, el esófago está dilatado acá y después pasa el hiato para llegar al estómago. La hernia hiatal es esto. Ay, esta que intenté dibujar acá. Sí, lo que hace que la comida no pueda tener un tránsito normal. Quizás sí los líquidos, pero no exactamente la comida. Bárbaro, Ana, buenísimo. Sigo entonces. Esperen porque yo sabía que iba a pasar esto. Tengo que volver a compartir presentación. Ahí estamos. Entonces, visto esto y aclarado el tema de la hernia hiatal, pasemos al siguiente, así en el recorrido, que va a ser el estómago. ¿Qué tiene el estómago? Que es la parte más ancha, pero también la parte más elástica de todo el tubo gastrointestinal o de de todo el sistema digestivo. Eh, ¿Por qué más elástica? Porque puede aumentar hasta 20 veces su tamaño, ¿sí? Obviamente no lo va a aumentar, porque hoy tengo ganas de aumentar el tamaño de mi estómago. No, lo va a hacer a través de la ingesta de alimentos, o sea, el ingreso de alimentos es el que aumenta el tamaño del estómago. Eh, ¿Por qué está esto, digamos, resaltado? Porque el estómago en el momento en que se llena, obviamente envía una señal al cerebro para avisar de que está lleno, de que, listo, que hay que frenar de comer, que el estómago ya está lleno. Bueno, el tema es que esta señal suele durar 10 a 15 minutos, hasta que llega a destino. En esos 10-15 minutos, si la persona tiene un ritmo alto o de comer, o sea que come muy rápido, puede tranquilamente duplicar el volumen de lo que comió hasta ese momento. ¿Qué pasa? El estómago lo va a recibir por esto mismo, porque es la parte más elástica del tubo alimentario, ¿sí? Entonces, los va a recibir y bueno, nada, se va a sentir por ahí, si no está acostumbrado, muy mal esa persona por estar como lleno de más. Bueno, ¿por qué sucede esto? Es por esto mismo, porque el estómago es súper elástico y porque la sensación o la señal que avisa que el estómago está lleno tiene su tiempo de demora hasta que llega al cerebro. Importante entonces que quédense con esto, que es elástico, que puede aumentar su tamaño hasta 20 veces y que el estómago está cubierto por 3 capas de músculo, ¿sí? Que van a ser la que den los distintos movimientos
para terminar la digestión mecánica, al tiempo que en el estómago se da la digestión química. Que la digestión química, no lo dije, pero es que empieza en la boca, así ya la saliva empieza la digestión química. Nosotros tenemos enzimas en la saliva que empiezan a digerir a determinados nutrientes. Particularmente cuáles, a ver si alguien lo sabe, vimos 3 macronutrientes. ¿Cuáles calcularían ustedes que se empiezan a digerir en la boca? ¿Alguna idea? Vimos 3. Pueden decir cualquiera de las opciones, a ver qué piensan. Pueden escribirlo también, sí, no hay problema. A ver, Sebastián dice hidratos. ¿Qué dicen los demás? Federico también dice hidratos. Tenemos 2 votos por ahora. No más respuestas. Seba, no se animan a contradecirse, me parece. Pero bueno, sí, los hidratos de carbono, correcto. Quería ver si había alguna respuesta distinta. Bueno, pero sí, incluso la digestión química inicia en la boca con la saliva. Y la mecánica, que es la que más se da en la boca, pero también finaliza en el estómago con estos movimientos que hace. Hay que tener en cuenta que estas 3 capas musculares no se mueven todas a la vez, como si movieran todas a la vez casi que apretarían y compactarían el alimento que llega, y no, se van moviendo en distintos turnos. Ahora, a ver, veíamos, a ver en esta imagen del estómago, imaginen el estómago está cortado para que lo veamos, ¿no? Por adentro. Esto que está aquí es el esófago y de hecho no se llega a ver, pero desde aquí para arriba estaría el diafragma y el hiato por donde pasa. Acá inicia el estómago, tiene sus distintas regiones, la intención no es ver parte por parte, digamos, del estómago, pero sepan más o menos que tiene estas 3 regiones. Y donde finaliza, digamos donde finaliza, porque es donde va a continuar el recorrido del alimento, va a ser después de atravesar esto, que es un esfínter. Este esfínter es el píloro, y es el que en principio va a estar cerrado, ¿no? Mientras recibe los alimentos. Una vez que terminen los procesos, recién ahí va a ser que se empieza a abrir para controlar la salida. Por eso es este esfínter pilórico el que controla la salida de los alimentos presentes en el estómago y que se encuentran semidigeridos. ¿Por qué? Porque aquí, justo después del píloro, lo que va a iniciar es el intestino delgado. Y en el intestino delgado es donde se van a completar la digestión de los alimentos. Hay que tener en cuenta que si hablamos, antes de pasarnos a hablar del intestino delgado, lo que es hoy hablábamos de cómo se llena el estómago o que se puede llenar en más de su capacidad por ser la parte más elástica del tubo digestivo. Bueno, una vez que está llena, ¿qué sucede? Los alimentos tienen que continuar este recorrido. Fíjense, acá creo que está bastante gráfico un poco lo que sería o cómo funciona el píloro, ¿no? Fíjense en esta parte, ¿no? Como el píloro está cerrado y como el estómago muestra en cierta forma algunos de los movimientos, y acá ya con una pequeña abertura permitiendo la salida. Bueno, esto, una vez que está lleno, el estómago tiene que vaciarse. Ese vaciamiento del estómago va a haber factores que lo afecten, que van a depender, por supuesto, del volumen ingerido. Hoy hablamos, si el volumen es muy grande, o sea, si es una ingesta muy copiosa, eso va a afectar, por supuesto, el tiempo en que se vacíe. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y acá es donde quizá más ustedes, ¿no? Que van a trabajar desde el lado del ejercicio, ¿sí? Si la persona come y se va a hacer ejercicio inmediatamente, y bueno, depende qué ejercicio vaya a estar haciendo, o no del tiempo suficiente, mejor dicho, o no necesariamente se vaya a ir
enseguida hacer ejercicio, digamos, si no da el tiempo suficiente al vaciado del estómago, el ejercicio o sea, después el vaciado del estómago va a estar condicionado por ese ejercicio dependiendo de su intensidad. Otra de las cosas que va a afectar este vaciado gástrico va a ser la densidad energética. Por supuesto que también lo que es la temperatura de la comida o de las bebidas, ¿sí? Incluso estas temperaturas van a tener un rol, ¿sí? o un papel en lo que es la sensación de saciedad. Alimentos calientes dan sensación de más saciedad que alimentos fríos, por ejemplo. ¿Qué otros factores van a afectar a lo que es el vaciado gástrico? Y bueno, la consistencia de la comida, los componentes que tenga esa comida, cuál es el pH con el que llegan al estómago. Obviamente que cada parte hasta que llega al estómago va a tener su pH, obviamente, ¿no? Pero, y no se va a ver afectado por la comida que está de paso, pero digamos, eso puede llegar a afectar el pH que tenga la comida y cómo esté funcionando el estómago, puede verse afectado y condicionar lo que es el vaciamiento. Si hay bebidas carbonatadas o la producción de gas dentro del estómago, esto va a condicionar también la velocidad de vaciado. Ni hablar que el estado de hidratación es fundamental también y va a estar afectando al ritmo evacuatorio del estómago. Y por supuesto también el estrés, ¿no? Estrés psicológico puede condicionar inclusive a la ingesta, ¿sí? Esas personas que les pasa que se ponen nerviosas o que andan nerviosas por algún factor que esté poniéndolos de esa manera, y que se les cierra el estómago y directamente no pueden comer. Que si comen algo les cae súper pesado por esto mismo, porque lo mantienen en el estómago, reducen esta motilidad del estómago normal y no puede hacer el tránsito normal los alimentos. Sigamos recorrido. Entonces, pasamos al intestino delgado. Acá hay una imagen, digamos, de toda la plenitud del intestino delgado. Hay parte también de lo que es intestino grueso. Tener en cuenta que más o menos el intestino delgado tiene unos 6 metros de largo, ¿sí? Y un diámetro, o sea, lo ancho sería de unos 2,5 centímetros. Lo podemos dividir en 3 regiones al intestino delgado: en duodeno, que es lo que está inmediatamente posterior a la salida del estómago, en yeyuno, y en ilion. Y yeyuno va a ser la parte más intermedia y el ilion la final. ¿Qué va a suceder en el intestino delgado? Y acá es donde, como les decía antes, se van a terminar de descomponer totalmente los alimentos. Por supuesto que esto va a suceder con la ayuda del hígado y del páncreas, estas glándulas anexas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que van a volcar dentro del intestino delgado las sustancias que permitan completar esa digestión. Una cosa interesante de lo que es el intestino delgado es que si miramos la superficie interna, digamos, a nivel microscópico, se ven como pelitos, se van a ver así como dedos sueltos. ¿Qué hacen estos dedos, digamos, en la superficie? Y aumentan la superficie de absorción. En vez de ser algo liso, ¿sí? Donde el alimento transita, va a transitar por pelitos microscópicos. Yo lo intento marcar con mi mano. ¿Por qué aumentan la superficie? Porque en vez de ser todo liso, va a tener estas ondulaciones, ¿no? Entonces esto va a dar mucho mayor superficie para la absorción de nutrientes. ¿Cuál es el duodeno? Le decíamos, parte inicial pegada totalmente al estómago, va pegada a continuación del estómago. Es un segmento que más o menos tiene unos 30 centímetros de largo, en el que recibe los fluidos digestivos tanto del páncreas como del hígado, y que lo que hace es neutralizar la acidez que estaba en el estómago. Todo lo que estaba en el estómago va pasando de a poco hacia el duodeno, y toda esa acidez que tiene en el estómago es agresiva para otras partes del cuerpo, ya sea que va para arriba, para el esófago, porque haya reflujo o porque haya vómitos. Esa acidez es agresiva, y si sigue hacia abajo, también lo es. Lo que tiene que, si sigue hacia abajo por el duodeno,
insisto con esto de abajo y arriba, pensando en la posición, ¿no? Anatómica de la persona. Les decía, el duodeno tiene mecanismos para neutralizar esas lides. Entonces, que pase para ahí no pasa nada, siempre y cuando esté funcionando, ¿no? El duodeno de manera correcta. Siguiente segmento es el yeyuno, que tiene unos 2 metros de largo más o menos, y lo que hay acá también es que secreta el duodeno por sí mismo grandes cantidades de enzimas digestivas, más las que venían transitando que secretaron hígado y páncreas. Profe, una consulta. Sí, En el duodeno es donde se absorbe la mayor cantidad de líquido, ¿no? ¿de líquido dijiste? ¿Qué líquido? Sí, escuché bien entonces, era por si no había escuchado bien. Sí, a ver, si es agua, el Agua. agua se empieza a absorber ya en el estómago, un poco se absorbe, pero después termina de absorberse en duodeno. Pero el agua en particular puede pasar que depende del estado de hidratación y quizá comienza a absorberse en el estómago ni bien llega. Claro. Pero si está bien hidratado, está un ratito en el estómago y pasa, porque no hay mucho más que movilizar ahí. Pero sí, duodeno es donde se empieza a ver, bueno, volver para atrás. Esta imagen la tendría que tener. Duodeno tiene esta forma, como en esta imagen de acá. Si termina, tiene esta curva. Exacto. Imagínense una C. Termina el estómago, sale del píloro acá y tiene como una C. ¿Por qué la C? Y porque encima de esta C está rodeando, acá vendría la cabeza del páncreas. En esta C que rodea es donde también en esta parte de la C donde va a recibir a los líquidos a las secreciones del hígado y del páncreas. De hecho lo hacen por un mismo, la mayoría de las personas por un mismo agujerito. Son dos tubos que se conectan en un esfínter que se llama esfínter de Oddi, y ahí es donde recibe las secreciones de páncreas y de hígado. Estamos acá. Creo que me quedaba hablar de la última parte del intestino. A ver, acá. Bueno, porque acá me fui para atrás y lo tenía acá. Ahí está. No sé si se llega a distinguir muy bien, pero esto de acá es justo donde empieza el intestino delgado. Fíjense que tiene esta forma de C al principio, ¿sí? Hasta acá. Y acá, en esto más hasta acá o por acá como mucho, es lo que dura el duodeno. Tiene esta forma en C, donde si pongo esta primera parte es la primera porción, segunda porción y tercera porción, la final. Y fíjense, esto amarillo que está acá, es el páncreas. En realidad debiera seguir todo derecho, pero está cortado esta parte para mostrar en la imagen lo que son las arterias que irrigan la zona. No sé si no se las estoy confundiendo más con todo esto que estoy diciendo, pero en definitiva, yo les decía que la C del duodeno rodea lo que es cabeza del páncreas. ¿Sí? Acá está esta sección, es la partecita, esta es la que sería la cabeza del páncreas. Bueno, y después entonces, yeyuno va a ser desde acá. Bueno, no voy a hacer todo el recorrido, pero va a tener unos 2 metros de largo. Y el resto, vamos a ponerlo por acá, y el resto va a ser el ilion, ¿sí? Que es donde se da la absorción de nutrientes. No de líquido, ¿sí? O sea, el líquido y el resto de los líquidos se van a absorber en intestino grueso. Me quedé pensando por la pregunta tuya, Seba. Sí, lo que es agua se va a absorber enseguida, entre estómago y primera porción, entre estómago y duodeno, pero el resto de los líquidos y los jugos que se generan, digamos, a partir del estómago, esos se van a ir reabsorbiendo después del ilion que absorbe los nutrientes, y en el colon se termina de absorber el exceso de agua y de líquidos que haya. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esta parte o terminé mareando con todas estas aclaraciones? Vamos, profe. Bárbaro, Agustín.
Y a ver acá. Bárbaro, Ana. Entonces sigamos. Ya estamos en horario, perdón. No me di cuenta de la hora. Bueno, dejémoslo acá, porque seguro tienen que ir a cursar otras materias. Vamos a dejar acá, vamos a seguir con lo que es el resto de la anatomía de la clase que viene. Y ya empezamos a hablar de cómo es este metabolismo de los nutrientes. Hoy necesitamos repasar un poco cuáles son los macros y cuáles son sus funciones. La próxima vamos a terminar de ver esta parte anatómica y empezar a ver de cómo se dan distintos procesos adentro. No sé si hay alguna consulta o duda, y no, eso es todo por hoy. Hasta luego. Gracias, Fede, buen fin de para vos también.